Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. Señores, lo estamos contando desde primera hora de la mañana en este viernes 11 de octubre de 2024, en la víspera del Día de la Hispanidad, esa fiesta nacional. Hoy no nos acompaña don Luis del Pino porque tiene la suerte de estar esta misma tarde en Cartagena y mañana en Murcia, además promocionando su libro Yo, el difamado. Pero mientras tanto nosotros vamos a analizar la actualidad, una actualidad que pasa por muchas informaciones relacionadas con la corrupción, una corrupción que pasa del caso Koldo al caso Begoña y del caso Begoña al caso PSOE, pasando por Venezuela, por las maletas, por las mascarillas y sobre todo por esa desviación de fondos públicos. De todo esto esta semana se tendría que hablar mucho más y sin embargo nos estamos encontrando con que hay muchos medios de comunicación que no están dando suficiente importancia a todas estas informaciones que estamos conociendo a raíz de la revelación de los datos que aportaba Víctor de Aldama, el conseguidor de la trama, en esos libros de cuentas. Señores, consecuencias que van a ser muy graves y para ello lo vamos a analizar en esta actualización de las noticias. Lo vamos a hacer cuando nos acercamos peligrosamente a las 7:30 de la mañana y lo haremos gracias a mi compañero don Guillermo Díaz. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos este tramo informativo contándoles que continúa creciendo la tensión en el seno del Partido Socialista después de las recientes declaraciones de Tudanca. La crisis abierta en Castilla y León ha envalentonado a otros territorios que comparten la visión del secretario general de esta federación. Luis Tudanca acusa a Ferraz de intentar debilitar su liderazgo y sostiene que también se han producido maniobras de desestabilización en Madrid, Extremadura, Aragón y Andalucía. Además, Paje y Lambán, desde Paje y Lambán, el madrileño Juan Lobato, el extremeño Miguel Ángel Gallardo y el presidente de Asturias, Adrián Barbón, alzaron la voz frente a esta situación. Su desacuerdo respecto a los intentos de la cúpula del PSOE de imponer silencio a la importancia que han adquirido otras federaciones más vinculadas a Ferraz han provocado una gran tensión interna, agravada en algunos casos por las dudas de Ferraz sobre la continuidad de Lobato, Tudanca o Gallardo. Pues señores, hay que preguntarse si existe un partido socialista bueno, ese partido socialista que estaría encarnado por esas personas, pues Paje, Lambán, Tudanca, Lobato, quienes están en contra de ese partido socialista malo, que sería el de Pedro Sánchez. Lo que estamos poniendo encima de la mesa es si realmente estos que amagan con hacer algo van a hacer algo, porque la telaraña de corrupción que estamos conociendo con el caso Koldo, caso Begoña, etcétera, etcétera, llega a muchos puntos, incluidos a Ferraz. ¿Se podrá salvar Ferraz de esta debacle, de esta trama de corrupción? Pues señores, siempre han tenido muchas buenas intenciones estos socialistas, pero claro, hay que ver si del dicho al hecho hay un trecho. Y si realmente hacen algo. Yo me acordaba de esas palabras de la Biblia, ¿no? Por un solo justo no destruiré la ciudad. ¿Hay un solo justo en el Partido Socialista, en Ferraz? Claro, porque siempre hemos hablado de esas ocasiones que han tenido para acabar con Pedro Sánchez y lo curioso es que finalmente no lo han hecho nunca. El paradigma aquí es García Paje, ya saben ustedes, el líder de Castilla-La Mancha, que cambia de opinión cada cierto tiempo, dice que va a hacer, dice que va a poner punto y final al mandato de Pedro Sánchez, amaga, y finalmente no lo hace. Así que lo que estamos viendo ahora mismo es una revolución en el PSOE. Hay muchas personas que están alzando la voz diciendo que se han cruzado todas las líneas rojas, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a seguir estas protestas? Porque parece que no hay límite. De hecho, Lambán, saben ustedes que está padeciendo una dura enfermedad y de hecho es quien está mostrando más entereza y una valentía inusitada dentro del Partido Socialista. Me da la sensación de que es algo propio de quien no espera o quien no tiene miedo a represalias, ¿no? Que ahora puede hablar más libremente. Y claro, ustedes dirán, ¿represalias? Represalias en un partido, hombre, que tendría que ser lo más democrático, ¿no? Que todo el mundo podría hablar, todo el mundo podría discrepar, podría disentir, ¿no? Para eso están los partidos y para eso debería estar el Partido Socialista. ¿Quién podría tener miedo a represalias, a llevar la contraria al líder?
Bueno, pues efectivamente lo que estamos viendo en el Partido Socialista es todo eso, ¿no? Esas represalias que llegan directamente desde Ferraz y cómo van cortando cabezas a nivel político. De hecho, Tudanca lo expresó con mucha claridad esta misma semana. Y además lo expresó, fíjense ustedes, incluso en el diario El País, ¿no? En esa portada en la que decía que la lealtad no era sumisión y que la unidad no era uniformidad y que se podía disentir. Pero claro, luego tenemos que ver las consecuencias que tiene el disenso dentro del Partido Socialista. Porque lo que está demandando ahora mismo Pedro Sánchez no es una lealtad, es que es una entrega absoluta, que es una cosa completamente distinta. Uno puede ser fiel a unos principios, a unos ideales, a los ideales socialistas. Les podrá gustar más o menos. A mí en particular, ya saben ustedes que todo lo que se acerque al comunismo me parece una auténtica aberración. Pero bueno, cada uno puede elegir en el bando en el que está, ¿no? Y una cosa es eso, ser fiel y leal a unos principios, y otra cosa es que lo que diga el líder pues va a misa, porque es que eso es otra cosa, no es un partido, no es democracia, estamos hablando de prácticamente dictadura. Así que quédense con estos nombres, con el de Paje, con el de Lambán, con el de Tudanca, con el de Lobato. Veamos si siguen alzando la voz y si no se queda en lo que hemos dicho antes, meramente un dicho. Si realmente hay un hecho y si, por tanto, ese trecho que los separa no es tal. Pero interesante, sobre todo, cómo están alzando las voces dentro del Partido Socialista, dentro de Ferraz, y también hay socialistas históricos que dicen que es preocupante lo que pasa dentro de la cabeza de Pedro Sánchez y, sobre todo, las consecuencias que tiene. Esto es lo que ha dicho don Felipe González. El expresidente del gobierno, Felipe González, ha dicho que considera que dentro del Partido Socialista hay candidatos para sustituir a Pedro Sánchez al frente de la formación, pero no ha querido decir nombres por miedo a las posibles represalias que habría en las filas socialistas. Candidato único, dice, es que no habrá nadie que sustituya. Yo no me voy a meter en eso, ¿eh? No hay nadie que pueda sustituir a Sánchez. La política no resiste el vacío. Podría no ser Sánchez. Bueno, pero no es mi problema, ni estoy en eso, pero claro que podría no serlo. ¿Habría candidatos que tengan, digamos, envergadura para hacerlo? Le aseguro que en el partido hay gente muy valiosa. ¿Tiene alguno en la cabeza? García Paje, por ejemplo. Yo tengo en la cabeza varios, pero claro, si lo que salga de mi cabeza se conoce públicamente, está muerto. El comentario lo hizo en el programa de televisión Espejo Público, donde coincidió con Alfonso Guerra con motivo del 50 aniversario del Congreso Federal celebrado en Suresnes. Ambos valoraron en el programa la situación actual de su partido tras los vaivenes de Pedro Sánchez, coincidiendo en que la mayor tragedia del actual PSOE es el castigo a la discrepancia. Qué cosa, ¿eh? Otra vez hablando de esas represalias, y lo dice el propio Felipe González, que yo no sé si se le ha escapado, ¿no? Es que está muerto políticamente, como yo señalé a alguien, o realmente era intencionado, ¿no? Si realmente quería señalar Felipe González, pues ciertos hechos un poco incómodos. Hay un dicho español muy popular, yo soy muy de refranes, don Guillermo, a mí me gustan mucho los refranes, es otros vendrán que bueno te harán, vendrán otros que mejorarán lo que tú hagas. Y este es el caso de Felipe González. Volvemos a la misma pregunta de antes, si hay un PSOE bueno y si, por tanto, Felipe González era el gran presidente, hombre de Estado que nos venden ahora, ¿no? Ahora parece el más razonable, el más sensato. En fin, yo no sé si nos debemos dejar engañar, ¿no? Porque hay lobos con piel de cordero y recientemente lo hemos visto en el Foro de la Toja, en el que reencuentran expresidentes, saben ustedes, ¿no? Recuerdan esas palabras de Mariano Rajoy, hablando de las botellas, de los tapones. Qué cosas tan sensatas dice Mariano Rajoy ahora, ¿eh? Qué interesante, qué simpático es don Mariano Rajoy. Mariano Rajoy, no nos olvidemos que fue el de la Cataluña de 2017, el del referéndum secesionista, el del 155. Hizo todo lo que estaba en su mano don Mariano Rajoy en aquel momento, y ahora qué simpático parece. Bueno, pues lo mismo pasa con Felipe González. Felipe González Mr. X, pero claro, que es que ahora es muy razonable diciendo que hay personas muy buenas dentro del Partido Socialista. Lástima el carácter chequista que tiene a veces el Partido Socialista, especialmente Pedro Sánchez, ¿no? Que si de repente alzas la voz, si disientes, pues de repente viene alguien a cortarte la cabeza políticamente. En fin, yo creo que tenemos que defender el derecho a discrepar, y especialmente los miembros de los militantes del Partido Socialista.
tendrán que discrepar con la dirección del Partido Socialista. Porque si no, ya saben ustedes que eso no es una democracia, sino que es una dictadura. Esos compañeros que además, de hecho, ha dicho Felipe González que en algunos casos se confunden y dicen cosas que no ayudan al partido, sobre todo si son críticos. En fin, yo fomento todo lo contrario, que sean muy críticos, porque hay críticas muy buenas, hay críticas constructivas, y de hecho ustedes mismos en su ámbito personal pongan ciertas cuestiones en tela de juicio, que nadie opine por usted. Ni siquiera con los análisis que nosotros traemos. Creen su propia opinión, saquen sus propias conclusiones. Y después de todo lo que les contamos, pues ustedes digan, me quedo con esto, me quedo con aquello. ¿Es importante esto? ¿No es importante esto? Es importante lo que dice Felipe González, que hay otras personas buenas del PSOE. O no, no me lo creo. No creo que en el PSOE haya nadie bueno. En fin, pero en cualquier caso lo que se pone encima de la mesa es lo que está pasando en el Partido Socialista y esa coherencia de la que hablaba Felipe González, que debería existir dentro del partido. ¿Se ha perdido esa coherencia? Pues ya ven ustedes, estamos hablando de corrupción, de desvío de fondos públicos, de pactos con filoetarras, de secesionistas. Todo esto es Pedro Sánchez. Yo no sé si esto es Pedro Sánchez, ¿qué pasa dentro de Ferraz? Comentamos más detalles de la trama que vincula a José Luis Ábalos. El informe de la UCO de la Guardia Civil, que fue remitido al juzgado que instruye el caso Coldo, revela que Víctor de Aldama pagó el alquiler del piso de Jessica, la acompañante de Ábalos. El alquiler del inmueble ascendía a los 2.700 euros mensuales y presuntamente atendía a la utilización de un piso con uso de vivienda ubicado en la Torre de Madrid, el rascacielos construido en la Plaza de España. Los pagos de esta vivienda habrían durado aproximadamente 3 años y medio, empezando algunos meses antes de las adjudicaciones públicas que dieron origen a la investigación. En total, el importe de la operación ascendió a los 88.000 euros aproximadamente. Bueno, pues ya saben ustedes que estamos hablando durante toda esta jornada de las informaciones que hemos conocido a raíz de lo que ha desvelado el informe de la UCO. En este caso hablamos de esas comisiones y de esos alquileres, esas prebendas que se daban a ciertas personas. Hace un tiempo hablamos del chalet de Ábalos. ¿Se acuerdan, no? Ustedes, que pidió un chalet en Sotogrande, a la trama lo quería en régimen de compra, sin embargo se quedó en una cuestión simplemente de alquiler y ni siquiera llegó a estar en Sotogrande, sino que fue en otra urbanización un poquito más económica, porque bueno, en fin, una cosa es pedir y otra cosa es que la trama te lo dé. Esto también es importante. Igual pasa con Jessica, la famosa acompañante de José Luis Ábalos, a la que abonaba 1.500 euros en concepto de acompañamiento. Esta prestigiosa odontóloga que le acompañaba en viajes privados. Bueno, pues ya ven ustedes hasta dónde podría llegar la corrupción, presuntamente. Todo lo que están sacando los libros de cuentas de Víctor Aldama daría para horas y horas de comentario. Hablamos de este piso de alquiler, hablamos de el chalet, que de hecho en The Objective un socio de Aldama cuenta cómo directamente el propio Coldo García, el hombre de confianza de José Luis Ábalos, dijo que había que comprar ese chalet al ministro. Ya les digo, un chalet de 600.000 euros que no pudo comprarse en Sotogrande como dijeron, sino que pues tuvo que buscarse una urbanización un poquito más económica. Y claro, yo que soy muy de refranes, don Guillermo, es de bien nacidos ser agradecidos. Pues si los empresarios le pagan 600.000 euros para obtener una licencia, pues hombre, ¿cómo no dársela, ¿no? Esa licencia, ya que le has pagado el alquiler también del piso de Madrid a una amiga, en este caso de Jessica, esta amiga, esta acompañante de José Luis Ábalos? Pues cómo no devolver el favor, si es que hay que ser agradecidos. Ahora, ya vemos si eran favores, si eran detallitos, o cuando hablamos de 600.000 euros tenemos que hablar directamente de que no son favores, sino que es corrupción pura y dura.
Y abrimos la página de la información internacional hablando de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Según la media general de las encuestas publicadas a 25 días de los comicios, Kamala Harris sigue cediendo en su ventaja sobre el expresidente Donald Trump. Los datos arrojan que la candidata demócrata cede 2 décimas más y se queda a 1,8 puntos por delante de Trump tras los últimos sondeos de los estados indecisos. De esta manera, Harris recibiría el 49% del voto a favor del electorado, mientras que Trump se quedaría con el 47,2% a nivel nacional. Sin embargo, las encuestas confirman que Trump ha roto el muro azul de los demócratas con Michigan, Wisconsin y Pensilvania. Esto significa que ganaría las elecciones con 296 votos electorales. Pues así de interesante están las elecciones en Estados Unidos, esa carrera a la Casa Blanca cuando falta menos de un mes para que se den cita, ¿no?, en esas elecciones presidenciales. Ya ven ustedes lo que les cuenta mi compañero don Guillermo Díaz, la candidatura de Kamala Harris, por sorpresa, ¿no?, porque realmente pensábamos que iba a ser otro el candidato demócrata, concretamente Joe Biden, y también los atentados fallidos contra Donald Trump han dado la vuelta a esta campaña electoral que en un primer momento pensábamos que iba a ser más monótona, y ya ven ustedes que está siendo pues algo realmente interesante, y esas encuestas de hecho lo demuestran. Está muy reñida la cosa, aunque Kamala le saca algunos puntos. Estamos hablando de un 2%, que realmente un 2% no es nada, teniendo en cuenta que podría ser incluso un margen de error, por lo que quizás sería un poquito precipitado sacar conclusiones. Don Luis del Pino dice que va a ganar de una manera abrumadora Donald Trump. Es una batalla crucial la que se libra en Estados Unidos en estas elecciones para todo el mundo. De ahí la importancia que le damos nosotros también en este programa. ¿Por qué? Pues porque los demócratas han demostrado que en la figura de Kamala tienen pues a una ingeniera social, que es lo peorcito que podríamos poner encima de la mesa cuando hablamos del universo woke, ¿no? Estamos hablando del globalismo, del cambio climático, de la dilución de conceptos que son muy importantes para el ser humano, como por ejemplo el individuo, lo que es la patria, lo que es la libertad. Ya saben ustedes con el nombre que tiene esta emisora, pues para nosotros es algo fundamental. Y esta cuestión de interés nacional se convierte en una cuestión de interés internacional, no solo por la política exterior, por ejemplo, que puedan llevar a cabo. Estamos hablando del caso de Israel, estamos hablando del caso de Irán, sino por todas las cosas que ponemos encima de la mesa también, como por ejemplo cuestiones económicas. Son grandes asuntos del continente americano, como puede ser también, por ejemplo, el caso de Venezuela. Así que de ahí que sea tan importante esta campaña electoral, que está siendo muy potente en puntos como por ejemplo las políticas medioambientales, sobre todo teniendo en cuenta que hay estados clave, estados llave, estados bisagra, los que se llaman swing states, que son determinantes a la hora de pues conseguir una serie de votos, arañar una serie de votos. La semana pasada estuvo con nosotros Rubén Herrero, estuvo hablando precisamente de la semana pasada o esta semana, yo ya pierdo la noción del tiempo, don Guillermo. Esta misma semana. Él es profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Nos estuvo hablando de esos estados determinantes como son Arizona, Nevada, Wisconsin, Michigan, Pensilvania, Carolina del Norte, Georgia, y especialmente puso el foco en Pensilvania. ¿Por qué? Pues porque precisamente allí sufrió un atentado Donald Trump. Y ahí hay una política medioambiental muy importante relacionada con el tema de los hidrocarburos, con el tema de el gas en particular. Así que buena parte de la campaña va a estar centrada en estos últimos coletazos en esos estados, para ver si esa diferencia se va acrecentando. De momento, ya les digo, va en cabeza Kamala Harris, pero con muy poca diferencia, en torno a menos de un 2%, menos de 2 puntos porcentuales, que ya les comento yo que cae dentro de ese margen de error, lo que hace imposible extraer conclusiones a raíz de estas estadísticas, de estas encuestas que nos muestran diferentes medios de comunicación. La apuesta de don Luis del Pino es clara, victoria de Donald Trump, y además por un amplio margen. Yo la verdad es que soy muy mala haciendo pronósticos, siempre que hago una porra la pierdo, así que prefiero ni siquiera pronunciarme, porque luego me apuesto desayunos con mis compañeros y acabo pagando tortillas de patata para toda la redacción. Así que en este tema no me voy a mojar. Eso sí, yo lo que deseo es que, sobre todo, que la ingeniería social que representan los demócratas pues no se expanda ya no solo en el continente americano, sino por todo el mundo.
mucha atención porque Rafael Nadal anunció ayer su retirada del tenis profesional. Hola a todos, estoy aquí para comunicaros que me retiro del tenis profesional y la realidad es que han sido unos años difíciles, estos 2 últimos especialmente. Creo que no he sido capaz de jugar sin limitaciones. Es una decisión que evidentemente es difícil, que me ha llevado tiempo tomarla, pero en esta vida pues todo tiene un principio y un final y creo que es el momento adecuado para poner punto y final a lo que ha sido una carrera larga y mucho más exitosa de lo que jamás me hubiera podido imaginar. De esta manera fue como ayer en un vídeo de 4 minutos Rafa Nadal anuncia su retirada y agradece a todas las personas que lo acompañaron durante sus 22 años de carrera en la élite profesional. El tenista de 38 años jugará su último torneo en Málaga en la fase final de la Copa Davis, que se disputará desde el 19 hasta el 24 de noviembre en el Auditorio Martín Carpena. El manacorí cuelga la raqueta con 92 títulos, de los que 22 son de Gran Slam, además de haber logrado la medalla de oro en los Juegos Olímpicos, tanto en individual como en dobles, y 5 Copas Davis, una trayectoria que lo ubica como uno de los mejores deportistas, no solamente de España, no solamente del tenis, sino de la historia. Pues ya ven ustedes, hemos hablado al principio de Rafael Nadal, lo hemos vuelto a comentar ahora y yo creo que es una de las grandes tristezas, ¿no? Esa retirada de Rafael Nadal, pero queda Rafael Nadal para rato. Él nos daba las gracias a todas las personas, todos los españoles, todos los que les hemos apoyado, ¿no? En todos esos partidos en los que se ha enfrentado. Y la verdad es que, como decía don Eric Gutiérrez esta mañana, no estamos hablando de deporte, sino que estamos hablando de un español que nos ha conseguido emocionar cada vez que ha habido un encuentro y sobre todo que ha llevado el nombre de España por todo el mundo. Su último encuentro, si no me equivoco, va a tener lugar el próximo mes de noviembre en Málaga. Estamos hablando de la Copa Davis y ahí va a ser, por así decirlo, su despedida oficial de un Rafael Nadal que espero que siga llevando el nombre de España por todo el mundo. Sus gestas deportivas, pues fíjense ustedes, estaba yo repasándolo a través de diferentes medios de comunicación deportivos, 22 Grand Slam, 14 de ellos en Roland Garros, por eso se le decía que era el auténtico rey de la tierra batida. Estamos hablando de 2 oros olímpicos, 5 Copas Davis y sobre todo que se va uno de los mejores deportistas de nuestra historia después de 23 años de carrera profesional, una carrera profesional durísima en la que ha sufrido lesiones terribles, en la que ha tenido que convivir con el dolor y por tanto estamos hablando de una persona que es esfuerzo, que es tenacidad, que es constancia. En fin, una serie de valores que realmente nos representan a los españoles y nos hace sentir orgullosos de lo que es Rafael Nadal, porque en el fondo es reflejo de todo lo que nosotros podemos llegar a ser. A mí me ha gustado muchísimo ese vídeo, que les recomiendo que acudan a redes sociales y a diferentes medios de comunicación para hacerse eco de lo que decía Rafael Nadal, recordando algunos de sus éxitos, de sus grandes gestas, y sobre todo me ha gustado mucho cómo Rafael Nadal ha agradecido a su equipo, a su familia, a sus rivales que han conseguido hacer de Rafael Nadal lo que es, a sus seguidores, todo ese apoyo durante una carrera larguísima y sobre todo cómo se emociona al hablar de su familia, de su padre, de su hijo. Termina dando gracias a todos. A mí me parece que precisamente por eso, por la manera en la que representa los valores Rafa Nadal, es un gran momento para preguntarse, ¿no? Quién es Rafael Nadal y sobre todo cómo está llevando la marca España. Hay muchos medios de comunicación que se preguntan qué va a ser de nosotros, cuál va a ser el siguiente gran héroe, qué va a pasar con esas sobremesas larguísimas en las que, por ejemplo, veíamos el tenis, ¿no? Horas y horas en el sofá de casa, nosotros comodísimos, y ustedes imagínense con 4 horas de encuentro, 4 horas al máximo nivel. Es que desde luego Rafa Nadal es un fuera de serie. Y ese célebre grito, ¿no? El de vamos Rafa, que ya se ha hecho sumamente popular. Así que nos quedamos un poquito huérfanos en ese sentido, pero ya les digo que también hay que confiar en las gestas de los muchos grandes deportistas que ha dado nuestro país y que sin lugar a dudas seguirá dando. Sin ir más lejos, Carlos Alcaraz, ese murciano en el que también lleva el nombre de la región de Murcia y por supuesto el de toda España por el mundo entero, y que es un dignísimo heredero de don Rafael Nadal. Y precisamente esta retirada de Rafa Nadal en vísperas del Día de la Hispanidad
pues queremos poner encima de la mesa esta imagen que nos representa a todos los españoles y también curiosidades como ese símbolo que utiliza Rafa Nadal, que es una especie de toro, que no hay nada más hispano, ¿no?, que ese noble animal que también sirve de emblema y que significa pues todo eso, esfuerzo, sacrificio, dedicación, todos los valores que ha llevado adelante don Rafael Nadal. La verdad es que tenemos que agradecerle muchísimo y sobre todo, señores, que en días como hoy, en los que hay mucho que celebrar, o en días como mañana, ¿no?, el día de la fiesta nacional, el día de la hispanidad, el día de nuestra patrona, pues quedémonos con lo bueno, con estas cosas, con Rafael Nadal, que dista mucho de otros líderes políticos, ¿no?, que no son para nada esfuerzo ni sacrificio ni dedicación o dedicación a lo suyo, ¿no?, que es a llevarse algunas veces pues el dinero que procede de fondos públicos y que es algo diametralmente opuesto a lo que estamos exhibiendo. En fin, de Rafael Nadal ya ven ustedes que vamos a hablar durante este programa, pero nosotros llega el momento de hacer una pequeña pausa publicitaria y seguimos actualizando la información, porque hoy les estamos preguntando en la libre encuesta, en particular, si creen que hay una serie de casos de corrupción que están siendo opacados ligeramente por medios de comunicación y si realmente estamos poniendo el foco en lo que verdaderamente importa, que es en todas esas cuestiones que ha ido desvelando el informe de la UCO sobre tramas de desvío de fondos. Estamos hablando de mascarillas, estamos hablando de Venezuela, estamos hablando de hidrocarburos, estamos hablando del caso Koldo, del caso Begoña, podría ser el caso Sánchez, podría ser el caso PSOE. Todo esto y mucho más en torno a las 8 de la mañana.